Bendiciones en Cristo Jesús y Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Bueno, esta noche tenemos un debate, ¿sí?, del sacerdocio versus el pastorado protestante. El día de hoy, entonces, tenemos dos posiciones, dos expositores: el presbítero, el pastor Carlos Mojica, el pater, y tenemos por el otro lado a Berlín Reyes del canal Destruyendo el Catolicismo. Bueno, el día de hoy entonces estas son las reglas para la temática. Van a ser 4 tiempos para cada uno de 10 minutos. El primer tiempo va a ser exposición exclusivamente. Y a partir del segundo tiempo de cada uno, ¿sí?, van a ser refutación tras refutación. Me explico. Berlín va a comenzar a exponer sus 10 minutos, luego sigue el pastor presbítero Carlos Mojica, ¿sí?, y expone sus 10 minutos. A partir de ahí a cada uno le quedan 3 tiempos de 10 minutos en los cuales se refutarán mutuamente. Y al final una pregunta. Bueno, quiero darles el saludo, entonces la bienvenida. Vamos primero con el invitado de su canal Apologética Emaús. Bueno, antes que nada, quiero decir, a petición de Berlín y de todos, que este debate podrá ser transmitido completo, sin ediciones, en el canal de Salvador Barragán y en el canal de Rodrigo Calvo. Y ahora sí, entonces damos la bienvenida a los expositores. Bendiciones. Bienvenido. Bueno, Dios bendiga a Carlos, a Carlos Mojica y a Rodrigo Calvo. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Berlín Reyes. En esta hora vamos a estar comprobando con las escrituras el pastorado que nuestro Señor Jesucristo ordenó y los apóstoles. Entonces vamos a estar con las escrituras dando datos, vamos a dar datos de las escrituras, amados hermanos, así es de que les pedimos que estén pendientes. Dios bendiga a todas las personas que siguen el canal de Apologética Emaús, el canal de Rodrigo Calvo, Andrés Calvo, perdón, y también a todos los hermanos y personas que estarán observando esta transmisión en el canal de el hermano Salvador Barragán. Bueno, Dios les bendiga a todos. Para mí es un gusto estar acá y gracias por este tiempo. Gracias, Rodrigo, el tiempo con ustedes. Muchas gracias, Berlín, bienvenido. Y ahora le damos la bienvenida a el padre Carlos Mojica. Bendiciones, Muy bien, padre. buenas noches a todos. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Berlín Reyes. Buenas noches a todas las personas que se están uniendo pues a esta transmisión. Mi nombre es Carlos Antonio Mojica Cuadró. Yo soy sacerdote de la Iglesia Católica, ordenado para la diócesis Málaga-Suatá válidamente hace 8 años. Soy delegado de Pastoral Juvenil para la diócesis de Málaga-Suatá. Actualmente soy párroco de Macaravita, Santander. Y pues mi objetivo en vivo, en este momento, es pues demostrar que el sacerdocio de Cristo es fundado por el mismo Cristo. El sacerdocio es fundado por Cristo, dado a hombres concretos, y que pues realmente el pastor no es mandado por Dios, pastor como lo dicen pastor evangélico, sino que es el sacerdocio de Cristo en seres humanos frágiles, que es dado el día de la ordenación sacerdotal por un sucesor de los apóstoles, que llaman los obispos. Muchas gracias. Muchas gracias, pater, presbítero, sacerdote, pastor Carlos Mojica. Y vamos entonces, ya hemos enunciado las reglas. Como se ha dicho desde el comienzo, Berlín va a comenzar. Vamos aquí, están los 10 minutos establecidos. Berlín, ¿estás listo? Estoy listo, Andrés. Adelante.
Muchas gracias, Rodrigo. Perdón, que ando un poco atrasado de la mente. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Bueno, voy a exponer. Primeramente, voy a decir, yo no estoy acá para defender en ningún pastorado protestante, como se dijo a la entrada del video. Vamos a corregir eso de una vez, ¿ok? No vengo a defender ningún pastorado protestante. Gracias, muchas gracias, excelente. Y pienso que deberíamos de tener también un poquito de, como dijera, de ser cuidadosos cuando estamos presentando a los debatientes, ¿ok? Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a ir adelante. Gracias, Rodrigo. Muy bien, entonces vamos a ir adelante. Mi charla con el presbítero Carlos fue que yo voy a presentar el pastorado y él estará presentando el sacerdocio. Muy bien, excelente. Entonces vamos a ir adelante. Muy bien, amados hermanos. Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño punto rápidamente. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo 19:6, Dios le dice a todo el pueblo, Dios le dice en Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, todo el pueblo era un reino de sacerdotes y de gente santa. Todo el pueblo. Muy bien, pero entre todo ese pueblo, Dios toma una tribu de ese pueblo, que es un reino de sacerdotes y gente santa. De ese pueblo, Dios toma una tribu, que es la tribu de Leví, que es la familia, que es Aarón, donde Dios hace el sacerdocio. Muy bien. Ahora, amados hermanos, cuando venimos al Nuevo Testamento, entonces Jesucristo viene, amados hermanos, entre ese pueblo y entre ese sacerdocio es el que está haciendo, el que está ministrando, es el que está establecido. Ahí viene Jesucristo. Entonces, bueno, Jesucristo, amados hermanos, él viene y comienza su ministerio, ¿no? La Escritura nos dice que él empezó su ministerio alrededor de 30 años, nos dice la palabra de Dios. Ok, entonces, amados hermanos, vamos a ir a un texto que para mí es muy importante, que quiero comenzar tocando con ustedes. Dice en el libro de Hechos, en el libro de Lucas, voy a leerlo acá con la Biblia Jerusalén, voy a leer Lucas capítulo 6, amados hermanos, en el libro de Lucas 6, vamos a empezar acá a presentar, dice Lucas 6:12, dice así. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles, nos dice en la Biblia católica latinoamericana. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo tenía muchos discípulos. El Señor se pasa la noche en oración con Dios, y cuando era de día, de entre todos sus discípulos, escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles, amados hermanos. Apóstol es un enviado, un emisario. Apóstol, la palabra apóstol quiere decir un emisario, un enviado. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, a estos 12 apóstoles, a estos 12 emisarios, el Señor Jesucristo les instruye intensamente les instruye el Señor Jesucristo por aproximadamente 3 años o 3 años y medio. No estoy certero en ese dato. Bueno, muy bien. Entonces, amados hermanos, a esos apóstoles que el Señor Jesucristo ha enviado, ha instruido, que les ha adoctrinado, después de que el Señor Jesucristo padece, después de su padecimiento, el Señor Jesucristo se les presenta, y en el libro de Mateos capítulo 28 verso 19 el Señor Jesucristo les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A estos apóstoles, a esta iglesia, es a quien el Señor Jesucristo envía, amados hermanos, a hacer discípulos a todas las naciones.
Ahora, amados hermanos, ¿qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué es lo que instituyeron? Vamos a leer en el libro de Hechos, libro de Hechos 14, 23. Vamos a leer Hechos 14, 23 rápidamente. Dice así, Hechos 14, 23 dice, acá es Pablo, amados hermanos, Pablo y Bernabé, en el libro de Hechos 14, 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, constituyeron ancianos en cada iglesia, o presbíteros. La palabra presbítero, amados hermanos, quiere decir un anciano, eso significa la palabra presbítero. Y como no lo he leído de la Biblia católica latinoamericana, pero quiero leerlo, quiero escuchar qué es lo que dice Hechos 14, 23 con la Biblia católica latinoamericana, ya que la tengo acá a la mano. Dice, a ver acá, 14, 23 dice, en cada iglesia les hacían designar presbíteros, y después de orar y ayunar los encomendaban al Señor en quien habían creído. Muy bien, presbíteros. Ya sabemos que apóstol significa enviado o emisario, presbítero significa anciano. Muy bien, excelente. Ahora, amados hermanos, vamos a ir también en el libro de Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Pastor, la palabra pastor, amados hermanos, bueno, no voy a entrar en ese tema ahorita, pero establecieron, él mismo dice, él mismo instituyó emisarios, voceros, proclamadores del buen mensaje, pastores y maestros, dice Efesios 4:11. Muy bien, ahora vamos a ver también, amados hermanos, vamos a ver también en el libro de Primera de Timoteo, dice, Timoteo 3:1 dice así rápidamente, Primera de Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Muy bien, el obispado, pero ahora, amados hermanos, la palabra obispo quiere decir, o episcopo quiere decir un supervisor. Supervisor quiere decir la palabra obispo o episcopo. Eso lo voy a demostrar acá también con la Biblia católica latinoamericana en el libro de, siempre acá donde estamos leyendo, Timoteo. En Primera de Timoteo 3:1 dice, si alguno aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario pues que el obispo sea irreprensible, casado una sola vez, casto, dueño de sí mismo, de buenas obras, que sea obispo, casado una sola vez, dueño de sí, de buenos modales. Bueno, eso es, voy a ir a Tito, acá en Tito lo va a aclarar mejor. Acá en Tito 1:6 dice, lo voy a leer del 5, te dejé en Creta para que solucionases los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades. De acuerdo con mis instrucciones, deben ser hombres intachables, casados una sola vez. Es preciso que sus hijos sean creyentes y que no puedan ser acusados de mala conducta o de ser rebeldes, pues el supervisor u obispo, o sea, el supervisor, el obispo quiere decir supervisor. Eso es lo que dice también la Biblia católica latinoamericana. Entonces, ahora, amados hermanos, también si leemos déjame ver, en Juan 26:16, Jesucristo dice, Juan 21:16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor,
tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas. Gracias, Rodrigo, muchas gracias. Perfecto, Berlín. Bueno, entonces pasamos. Gracias por la observación, Berlín. Vamos a pasar a los 10 minutos del pater, para que suene más neutral, el pater Charles o el pater Carlos Mojica. Pater, ¿usted está listo? Prenda su micrófono. Puede iniciar ahora. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar con la lectura de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 1. La carta a los Hebreos fue escrita en el año 60 al 65 del siglo I, ¿sí? Estamos, digamos, de la tradición oral de las palabras de Jesús cuando da ciertas órdenes a los apóstoles diferentes de las órdenes a los demás gente. Encontramos aproximadamente unos 30 años de diferencia. ¿Por qué el escritor sagrado, a 30 años de diferencia, el de escritor sagrado de la carta a los Hebreos, que se dice que es Pablo, por qué él tiene tanta insistencia en lo siguiente? 30 años después de Jesús, de que cuando ya ascendió a los cielos, dice Hebreos 5:1, ¿por qué insiste la carta a los Hebreos en lo siguiente? Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, ¿verdad? Si fuese el sacerdocio levítico, lo diría ahí. Si fuese que Cristo es el único sacerdote, lo diría ahí, pero está en plural. Es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. Puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, porque está envuelto en flaqueza. O sea, no es solamente Jesús, sino los sacerdotes que él ha llamado. Dice que están envueltos en flaquezas. Nadie se arroga tal dignidad, sino el que es llamado. Lo mismo que a Aarón, ¿verdad? Entonces aquí vemos de que hay sacerdotes tomados de entre los hombres. ¿Para qué es el sacerdocio? Para tres cosas muy sencillas y las vamos a aprender hoy. Hebreos 7:7. ¿Para qué es el sacerdocio? Primero, para bendecir. Hebreos 7:7. Está a 30 años de diferencia de Cristo. ¿Por qué el autor sagrado insiste tanto en esto? Primero, el poder de la bendición. Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior cuando está hablando del sacerdocio de Melquisedec, que es el mismo de Cristo, que es el mismo que le dio a los apóstoles y el mismo que ellos dieron a los otros por la imposición de las manos. Primero, para bendecir. Segundo, para salvar. De ahí, versículo Hebreos 7:25, de ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él llegan a Dios. ¿Sí? Salvar, segundo. Y tercero, interceder, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Luego el escritor sagrado nos habla de estos tres momentos: bendición, salvación e intercesión. Y está hablando ahí, ¿verdad? De los tomados entre los hombres. Ahora, en el sacerdocio, Cristo, digámoslo así, se lo dio a los apóstoles con una virtualidad. ¿Cómo le da esa virtualidad? A través de ciertas órdenes que le dio a ellos y no a otros. Primera orden en cuanto a ese sacerdocio que le da a los discípulos. La primera orden, que siempre la decimos, siempre la vamos a decir, dice: hagan esto en memoria mía, ¿verdad? Hagan esto en memoria mía, que lo encontramos nosotros en Lucas 22:17 hasta el 19. Hagan esto en recuerdo mío. Primero, Eucaristía. Segundo, la penitencia. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. O sea, se lo dijo a los apóstoles. Sí, versículo 23 del capítulo 20 de Juan: a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Les da la autoridad de ser ministros de la reconciliación, que es lo mismo que el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 18, dice: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? El ministerio de la reconciliación. Y también dice el mismo apóstol San Pablo, él mismo lo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 6, habla de ministros de una nueva alianza.
Somos ministros de una nueva alianza. Otra autoridad que le da al sacerdocio, la unción de los enfermos. La unción de los enfermos que la encontramos en Marcos 6:13. En Marcos 6:13 lo dice muy claramente, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Es lo que realiza el presbítero. Lo mismo que dice en Santiago 5:14 al 20. ¿Está alguno enfermo? Llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, ¿verdad? El sacramento de la confirmación, lo encontramos en Juan 20:22. El sacramento del matrimonio, que está en Mateo 19, del 1 al 6 al 9, pero aquí hay algo importante, que los esposos reciben una bendición indestructible. Es la misma de Génesis 1:22, porque dice, y los bendijo. O sea, ¿quién puede bendecir? ¿Quién puede bendecir? Lo que dice Hebreos 7:7, el sacerdote que bendice al inferior por el poder de la bendición. Luego, ahí es quien bendice en nombre de Cristo. Encontramos el sacramento del orden, pues que pues obviamente el obispo, porque el obispo es sucesor de los apóstoles, es una frase de San Justino mártir, siendo un laico de la Iglesia Católica, ¿sí? No se puede, nadie ha demostrado que no sea de la Iglesia Católica. San Justino mártir es el que dice, los obispos son sucesores legítimos de los apóstoles, luego ellos son los únicos que pueden decir cuáles son las escrituras reveladas diferentes de los apócrifos. Eso lo dice San Justino, los obispos sucesores de los apóstoles. Luego, el mandato de este orden sacramental lo tienen los apóstoles. Los apóstoles, digámoslo así, son por excelencia los ministros de los sacramentos, pero usted mismo me ha ayudado en Hechos 14:23, ellos mismos por donde iban imponían las manos y designaban presbíteros, ¿sí? Que es el original del texto griego, presbítero, ¿cierto? Que ahorita vamos a mirar si realmente podemos encontrar en el Nuevo Testamento un presbítero joven, que sí lo hay, ¿verdad? Porque no es algo genérico, evolutivo, en el sentido de la edad. Entonces, fíjense que el Señor Jesucristo en los santos evangelios le ha dado a los apóstoles ciertas autoridades y no se las dio a otros. Y esa autoridad que es dada por Cristo para celebrar los sacramentos, el ministro propio, pues obviamente es quien, el presbítero. Luego, el sacramento del orden es necesario para la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dice el mismo escritor sagrado en Proverbios 11:14, dice, donde no hay gobernante el pueblo se derrumba. De ahí que el sacramento del orden es necesario para la iglesia, es muy necesario. Ahora, como el agente es anterior a la acción que realiza, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones que realizan? Unjan a los enfermos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice el matrimonio, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Digámoslo así, es una ejecución de el agente. Luego el agente está antes que la ejecución. ¿Y quién es el agente? El ministro válidamente ordenado. En este caso, el sacerdote es anterior, digámoslo así, a los sacramentos, pero el sacramento por excelencia es la Sagrada Eucaristía. Luego, desde ahí entendemos que el sacramento del orden precede al bautismo y a los otros sacramentos, porque el agente es anterior a la acción y la acción produce la gracia. ¿Por qué? Porque lo mandó Jesús y le dio esa orden ¿a quién? Pues a los mismos apóstoles, a los mismos discípulos. De tal manera, de ahí se deduce que la iglesia tiene la necesidad del ministro ordenado, ¿cierto? Porque un pueblo sin gobernante se derrumba, como le dice Proverbios 11:14, ¿sí? Entonces, digámoslo así, los fieles laicos por sí mismos no pueden realizar una acción sagrada. Y lo mismo lo vemos en el Antiguo Testamento. Los levitas eran los únicos que podían realizarlo. ¿Sí? En los ministros de la Nueva Alianza, los laicos no pueden ejercer una función sagrada en el sentido del orden de los sacramentos. ¿Sí? No lo pueden hacer. Nadie se arroga tal dignidad, como le dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1. Nadie se arroga tal dignidad, sino solamente aquel que es llamado por Dios. ¿Sí? Y ahí dice que está envuelto en flaquezas, está envuelto en debilidades para entender al caído. De ahí la necesidad del sacramento del orden.
¿Sí? Ahora, encontramos los apóstoles, por ejemplo, Pedro, en 1 de Pedro 5:1, dice, les escribo a ustedes presbíteros como yo, presbítero, y el presbítero en plenitud se llama el episcopo es el presbítero en plenitud. Encontramos también unas referencias en San Clemente Romano, habla de los presbíteros de la iglesia de Éfeso. También encontramos una referencia en San Ignacio de Antioquía en sus cartas, cuando él iba camino al martirio, se encontró con el obispo de Esmirna, con el obispo de Éfeso, se encontró con estos obispos por el camino y habla de obispos, presbíteros y diáconos, que son los 3 grados del único sacramento, del único sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, muchas gracias, Pater. Y entonces, a ver, listo. Ya se han terminado los primeros 10 minutos de exposición de cada una de las partes. A partir de ahora, los 3 tiempos que le quedan a cada expositor serán refutación. Vamos con el primer turno de refutación. Comienza Berlín Reyes. Berlín, ¿estás listo? Prende tu micrófono. Listo, Rodrigo. Adelante. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, amados hermanos. Hebreos 5:1 no dice que Jesús es el único sacerdote. Bueno, ¿cómo empiezo acá, hermanos? Bueno, ok, voy a empezar así. Muy bien. El Señor Jesucristo constituyó a apóstoles. Ya lo dije. Lucas 6:12. Apóstol. Apóstol significa enviado, no sacerdote. Apóstol significa emisario, no sacerdote. ¿Ok? Excelente, muy bien. Entonces ha quedado claro que apóstol no significa sacerdote. Presbítero no significa sacerdote. Presbítero no significa sacerdote. Presbítero significa anciano. Obispo no significa sacerdote. Obispo significa, o la palabra es episcopo, que significa supervisor. Eso mismo lo dice acá también la Biblia Católica la Biblia Católica Latinoamericana lo dice en Tito, a ver rápidamente, Tito 1, 5, 6 y 7. Ahí en el 7 dice la Biblia Latinoamericana que obispo significa supervisor, no significa anciano. Entonces, Hebreos 7:7, sacerdocio para bendecir. Bueno, ¿quiénes eran los que bendecían? Los apóstoles. Los apóstoles no eran sacerdotes. Los apóstoles no eran sacerdotes. Bueno, voy a explicar esto. Los católicos tienen 3 tipos de sacerdocio. 3 tipos. Ellos le llaman el sacerdocio común de los fieles. Ellos le llaman y al segundo el sacerdocio ministerial. Y el tercero, el sacerdocio de Jesucristo. 3 tipos de sacerdocio. Ok, muy bien. Ahora, Éxodo 19:6 dice que Dios le dice al pueblo, ustedes me serán una nación de sacerdocios y gente santa. Le dice Dios a toda la nación, De entre esa nación, Dios toma a una tribu que van a ser los sacerdotes que le llaman ministeriales. Muy bien, Aarón. Ok, esos son los 2 tipos de sacerdocio que existen. Ahora, cuando viene Jesucristo, Él es, amados hermanos, quien toma el sacerdocio. El sacerdocio de Aarón fue un sacerdocio no perfecto, un sacerdocio únicamente, amados hermanos, ¿cómo digo esta palabra? Quiero decir, únicamente hasta que Jesucristo viniese, estaba en función. Ahora, amados hermanos, cuando viene Jesucristo toma el sacerdocio ministerial. Jesucristo toma el sacerdocio ministerial y ya no necesitamos que hayan más sacerdotes. En primer lugar, Jesús no ordenó sacerdotes.
En segundo lugar, los apóstoles no ordenaron sacerdotes. En tercer lugar, los obispos, los pastores que constituyeron los apóstoles no ordenaron sacerdotes. Ahora, ¿qué nos quiere decir Mojica? ¿Qué nos quiere decir Carlos Mojica? Él nos dice, Jesús ordenó sacerdotes y los sacerdotes que ordenó Jesús ordenaron más sacerdotes y los sacerdotes que ordenaron, los sacerdotes que ordenó Jesús ordenaron más sacerdotes. Ah, muy bien. ¿Y de dónde está eso en la escritura? No está. ¿Dónde está eso en la escritura? ¿Dónde ordenó Jesús sacerdotes? Y los sacerdotes que ordenó Jesús, ¿dónde ordenaron más sacerdotes? Y los sacerdotes que ordenó Jesús, los sacerdotes que ordenaron, los sacerdotes que ordenó Jesús, ¿dónde ordenaron más sacerdotes? ¿Dónde está eso? Mateo 22, 19. Mateo 22, 19. Lea en el 22, 14 o 17. ¿Con quién se sienta Jesús? ¿Con quién se sentó Jesús? Con los apóstoles. Léalo, perdón, Lucas 22, a ver rápidamente. Lucas 22, 14. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. El Señor hizo la cena con los apóstoles. Y cuando les dice, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Les dice el Señor Jesucristo, según Carlos Mojica, aquí les dice, tomad, haced esto, les ordeno mis sacerdotes. No, así no les está diciendo. Lo que está haciendo Jesús es esto, amados hermanos. Un ejemplo, un capitán tiene sus soldados. Un capitán tiene sus soldados. Esto es un ejemplo para aclararle la mente acá, mis queridos. Un capitán tiene sus soldados. Ahora llama a sus soldados, se sienta con sus soldados y les dice, soldados, les encomiendo esta misión. Entonces, ¿qué está haciendo el capitán? ¿Ordenándole soldados? No. Ya han sido ordenados, constituidos como soldados. Ahora les está dando una misión. Lo mismo hace Jesús cuando se sienta a la mesa con los 12 apóstoles. No les está ordenando en un ministerio. Les está dando una orden, un mandato de hacer eso en memoria de nuestro Señor Jesucristo, que es la cena del Señor. Eso es lo que está haciendo Jesús. No está dando un nuevo ministerio sacerdotal, no. Ya les había constituido apóstoles en el libro de Lucas 6:12. Ahora, otro punto. Cuando Carlos Mojica se refiere a los apóstoles, siempre que cita a los apóstoles, vamos a ir a Primera de Pedro, vamos a ir a Segunda de Pedro, vamos a ir a ver qué dijo Pablo, vamos a ver qué dijo el apóstol Juan. Siempre que él se refiere a los apóstoles, ¿cómo creen ustedes que lo cita? ¿Cómo creen ustedes que lo cita? Vamos a ir a la epístola del sacerdote Pedro. ¿Por qué no lo cita así? Porque él mismo sabe que los apóstoles no eran sacerdotes. Él mismo lo sabe, él mismo no le cita a los apóstoles como sacerdotes, él mismo. Muy bien, ahora, amados hermanos, él dice que en 2 de Corintios 5, el apóstol Pablo dice el ministerio de la reconciliación. ¿Quién escribió 1 de Corintios? En 2 de Corintios. Lean 2 de Corintios 1:1, dice Pablo, apóstol. ¿Quién tenía el ministerio de la reconciliación? ¿El sacerdote, los sacerdotes? El mismo Pablo nos dice en 2 de Corintios 1:1, Pablo, apóstol. Él mismo se está identificando como apóstol y él dice que a ellos les fue dado el ministerio de la reconciliación. En 2 de Corintios 3:6 dice, ministros de una nueva alianza, ¿Quién escribió? Ahí él dice, ahí está el sacerdocio. Ahí dice el sacerdocio, ministros de una alianza, los sacerdotes. ¿Quién escribió 2 de Corintios nuevamente? 2 de Corintios 1:1, Pablo al apóstol, y él ahí quiere ver sacerdotes. Solo él mira sacerdotes ahí, porque ni la escritura no nos habla ahí de sacerdotes, ni Pablo no nos habló ahí de sacerdotes. El mismo apóstol dice, nosotros los apóstoles somos quienes tenemos el ministerio de la reconciliación y quienes somos ministros de una nueva alianza. Eso es lo que dice Pablo. ¿Qué más dijo él? Dice, Santiago dice, llamen a los presbíteros, y él ahí ya piensa que van sacerdotes. A ver, ¿qué significa presbítero? Llamen a los sacerdotes, dice ahí. No, ahí dice, llamen a los ancianos,
¿Y qué dice Efesios 4:11? Él mismo constituyó apóstoles, pastores, predicadores, maestros, etcétera. Dice que sin el sacerdote el pueblo se descarría. El sacerdote es para que un pueblo se descarría si no hay quien gobierne, dice él, que no, sin gobernadores el pueblo se descarría. Entonces dice él, por eso como un pueblo sin gobernadores se descarría, sí, pero ¿quiénes son los que están al cargo? Los apóstoles, los presbíteros, los obispos, ellos son los que están, no los sacerdotes. Entonces, los que han sido para bendecir, él dice, para bendecir los sacerdotes, para perdonar pecados los sacerdotes, para bautizar los sacerdotes, para casar los sacerdotes. ¿De dónde saca él todo eso? ¿De dónde? No hay sacerdotes en las escrituras. En mi próximo tiempo voy a estar profundizando un poco más, pero hasta este momento no hemos visto a ningún sacerdote en las escrituras. En el Nuevo Testamento no hay ni un solo sacerdote, amados hermanos. No hay ni uno solo sacerdote en el Nuevo Testamento. No sé cuánto tiempo me queda, Rodrigo. 5 segundos. Ah, bueno, gracias. Adelante, Rodrigo. Tiempo cumplido. Gracias, Berlin. Ahora vamos con el primer tiempo de refutación, o sea, el segundo tiempo de 10 minutos para el Pater Carlos Mojica. Prenda su micrófono, por favor, Pater. ¿Está listo? Claro, muy bien, muy bien. Adelante, por ahí. Listo. Yo creo que al final, si quiere, Berlin me regala la dirección donde usted vive y le puedo regalar un diccionario, y en el diccionario de sinónimos usted se dará cuenta que presbítero es igual que sacerdote. ¿Listo? Y si quiere, yo le puedo regalar ese diccionario para que usted lo aprenda hoy mismo. Presbítero es igual a sacerdote. ¿Listo? Usted dice, en el Nuevo Testamento en ninguna parte nombran a presbíteros. Apúntese estos textos bíblicos, por favor. ¿Sí? Hechos 20:17. ¿Qué dice Hechos 20:17? Muy claramente dice lo siguiente. Hechos dice, así lo voy a buscar acá de la Biblia de Jerusalén. Desde Mileto, Pablo envió a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Si usted ve, por ejemplo, ahí en donde está etiquetado mi nombre, dice presbítero. Sí, yo soy presbítero de la iglesia o sacerdote de la iglesia católica, es lo mismo. Desde Mileto envió a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. ¿A quién llamó? A los presbíteros. Ahí dice muy claramente, presbíteros, o sea que sí hay sacerdote en el Nuevo Testamento. Buena noticia y nueva noticia para usted, para su vida. Ahora vamos a mirar lo siguiente y lo vamos a seguir nombrando. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 1, le dice, les escribo a ustedes, presbíteros como yo, pero usted va a aprender algo sobre la teología del sacramento del orden. La teología del sacramento del orden no es que, usted está confundido. ¿Usted por qué habla de la teología del sacramento del orden? Que son tres, el de Cristo, el ministerial y el común. Mire, es el sacerdocio común y el ministerial. El sacerdocio ministerial está en tres grados. El grado 1 es el del obispo, el segundo grado es el del presbítero y el tercer grado es el del diácono. Diácono, presbítero y obispo. Obispo, que es el supervisor, no señor. Obispo en griego quiere decir el que atalaya, el que se sube arriba en la torre y atalaya a su pueblo. Y si atalaya a su pueblo es porque tiene cierta autoridad y cierto poder. Eso es lo que significa la palabra episcopo. Episcopo significa el que atalaya, eso significa la palabra episcopo. Luego obispo, presbítero y diácono, que están nombrados muy claramente en el Nuevo Testamento, son los tres grados del único sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted va a ser más que San Ignacio de Antioquía, que habla de obispos, presbíteros y diáconos. Usted va a ser más que San Clemente Romano, que habla de obispos, presbíteros y diáconos. Usted va a ser más que San Justino Mártir, que nos narra cómo era una misa en las catacumbas y ahí decía que el que presidía consagraba el pan y el vino. No creo que usted pretenda ser más que ellos, no creo, ¿verdad? Ahora, usted me nombra Efesios 4:11, que es lo que nombran absolutamente todos.
¿sí? Pero se les olvida que en Éfeso el mismo Pablo dejó como encargado a un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Timoteo. Timoteo es el primer obispo de Éfeso, el primer episcopo de Éfeso, ¿sí? Y como Timoteo es el primer episcopo de Éfeso, le voy a nombrar los sucesores de metropolitanos de la diócesis de Éfeso, o como lo quieran llamar. San Timoteo en el siglo primero, San Cayo, final del siglo primero, San Onésimo, cerca del 107, Polícrato, ¿cierto? El siguiente, Apolonio, Menofanto, Evencio, Agapio, Castino, Antonino, Heráclites, ¿sí? Después hay un anónimo, Menón, Basilio I, Baciano, después Esteban. Ahí le tengo la lista de los obispos de la iglesia de Éfeso. Luego, los que nombra ahí en Efesios 4:11 tienen que estar sujetos al episcopado de Timoteo, que fue nombrado allí como obispo, y eso lo dice el martirologio romano. El martirologio romano, donde nos narra todo lo de los mártires, ahí nombra muy claramente, ahí lo dice, que Pablo nombró como obispo de Éfeso a Timoteo y nombró como obispo de Creta a Tito. Ellos son obispos. Yo no creo que usted quiera ser más que el martirologio romano. No lo creo. No creo que usted vaya a hacer eso. Ahora usted dice presbítero o significa anciano, pero léase 1 Timoteo 4:12. Ahí dice que Timoteo era un joven, que nadie te menosprecie por tu juventud. Luego no es algo evolutivo, como se dice en la psicología, la psicología evolutiva. No es algo evolutivo, sino es algo óntico o ontológico. El sacerdocio es algo ontológico, ¿verdad? Luego ahí lo dice muy claramente, ¿verdad? Ahora, usted dice que los apóstoles, que dice apóstoles, claro, el apóstol es el carisma supremo, pero los apóstoles por donde iban designaban presbíteros, lo dice Hechos 14:23, léaselo muy bien, ¿cierto? Ahora usted dice, ¿dónde dice que Jesús no ordenó sacerdotes? Pero la Biblia sí manifiesta lo contrario. Luego, ¿por qué usted se inventa esa frase? ¿Dónde dice que Jesús no ordenó sacerdotes? Deme un texto bíblico donde Jesús no haya ordenado sacerdotes. Deme un texto bíblico donde diga así como usted me pregunta, ¿cierto? Para que usted lo sepa muy bien, ¿verdad? Ahora, vamos a mirarlo del tema del pastor. El pastor evangélico, usted dijo que no, pero así habíamos quedado de que usted iba a defender el pastorado, no sé, lo que sea. Usted tiene que defender su postura. Luego, el pastor, dice que pastor evangélico no existen en ninguna parte de la Biblia. Se habla de pastores evangélicos, en ninguna parte. Habla de pastores, pero están sujetos al episcopado de Timoteo. Lo que habla Efesios 4:11, pero lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. El motivo por haberte dejado allí era porque estuviera pendiente de que habían unas falsas doctrinas. Luego lo hace porque tiene un carácter episcopal que dado en 2 Timoteo 1:6 por la imposición de las manos que se comunica al sacerdocio. Y así lo hacemos en la Iglesia Católica, siglo primero, segundo, tercero, cuarto, por la imposición de las manos se recibe el único sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Luego el pastor, nadie le ha impuesto las manos, el pastor no tiene sangre apostólica, no la tiene, él no la tiene porque es que ellos se inventan, yo quiero ser pastor y empiezan a hacer así, pero no tienen sangre apostólica. Nadie les impuso las manos, no tienen el poder de bendecir, no tienen el poder de interceder, no tienen el poder de salvar, como si lo tiene el sacerdocio que es dado a los hombres, porque lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 1. No sé por qué usted pretende torcer ese texto cuando dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Es que él lo dice muy claramente. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, ¿verdad? Luego presbítero y sacerdote es lo mismo, es lo mismo. Si usted quiere, yo le puedo regalar un diccionario donde usted pueda leer o puede mirar por ahí en alguna página de internet, se dará cuenta que presbítero es igual que sacerdote. De tal manera que el pastor protestante o el pastor evangélico, como se quiera leer, no existe en ninguna parte de los textos sagrados, no existe. Las órdenes de Cristo, ungir a los enfermos, perdonar los pecados en nombre de Cristo, Juan 20:23, confirmación, Lucas
22:31 y Juan 20:22. Él dice, hagan esto en memoria mía. Es que usted es el único que piensa de que no es la misa y es dada una orden a los apóstoles. En el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero y cuarto, los primeros cristianos sabían, porque ellos se reunían en las catacumbas y allá en el fondo de la catacumba había un altar y allá el obispo o el presbítero celebraban la Eucaristía, no que lo dice el mismo San Ignacio de Antioquía. Yo no creo que usted pretenda ser más que el metropolitano de Antioquía, que es San Ignacio, hacia el año 100, 107. Él dice, es válida la Eucaristía celebrada con el obispo y en comunión con el obispo. Yo no creo que usted pretenda ser más que San Ignacio de Antioquía. No creo, ¿verdad? Es solamente válida la Eucaristía celebrada con el obispo, ¿verdad? Ahí no dice en ninguna parte que el pastor, en ninguna parte lo dice. San Justino Mártir, él mismo habla de que había alguien que presidía la cena del Señor y que consagraba el pan y el vino, y que después el pan y el vino eucaristizado lo recibía la comunidad. Hay una narración de la Eucaristía de los primeros cristianos. No creo que usted pretenda ser más que San Justino Mártir. No lo creo, ¿verdad? Entonces, el mismo San Justino Mártir, que es un laico de la Iglesia Católica, ¿sí? Sabemos pues que los ministros propios de los sacramentos son los apóstoles. ¿Sí? ¿Cuál es el ministro del bautismo? Los apóstoles. ¿Cuál es el ministro de la unción de los enfermos? Los apóstoles. ¿Cuál es el ministro del poder de bendecir? Los apóstoles. Luego, si usted llega y dice que eran solo los apóstoles, que decía que apóstoles, usted está queriendo decir que cuando muere el último apóstol se acabó la revelación. Luego, eso es herejía, digámoslo así. Mueren los apóstoles, siguen su sucesor. Tiempo. Perfecto, acabamos de terminar el segundo turno de cada uno de ustedes. Hemos llegado a la mitad del debate, quedan otros 2 turnos de 10 minutos y la pregunta final. Muy bien. Continuamos entonces con Berlín Reyes. Berlín, ¿estás listo? Sí, por favor, Rodrigo. Puedes iniciar. Gracias, muy bien. Acá la Biblia Católica Latinoamericana dice en su comentario a Tito 1:5, dice, Tito debía organizar las iglesias de Creta y establecer responsables en cada ciudad. No sabemos si el título supervisor, en griego episcopo, de donde viene obispo, supervisor, se deba a todos los ancianos. Nuevamente, dice, no sabemos si el título supervisor, en griego, en griego episcopo, de donde viene obispo, se debe a todos los ancianos, en griego presbíteros. La Biblia, yo estoy leyendo acá la Biblia latinoamericana. Esa es lo que dice así. Y la misma Biblia latinoamericana, aquí en Tito 1:7 dice, pues, dice en Tito 1:5, te dejé en Creta para que solucionases los problemas existentes y pusieses presbíteros, que acá mismo en su comentario nos está diciendo que presbítero es un anciano. Muy bien. Ahora, te dejé en Creta para que repararse los problemas existentes y establecierse presbíteros en todas las ciudades. En el 7 dice, pues el supervisor u obispo, dice que obispo es supervisor acá, y luego nos lo explica acá en su comentario también. Supervisor, obispo quiere decir supervisor, obispo o episcopo, supervisor. La misma Biblia, que ustedes lo pueden leer, católicos, aquí en la epístola del apóstol, y valga la redundancia, el apóstol, no el sacerdote, sino el apóstol Pablo a Tito, lo pueden leer en Tito 1:5, 6 y 7, y ahí mismo abajito les da el comentario a Tito 1:5, y ahí les explica. También pueden leer de la Biblia Católica Latinoamericana, católicos, en el libro de Hechos 20:28, que él mismo nos lo acaba de citar. En el 17 dice acá, en Hechos 20:17, dice Pablo, debido a esto, desde Mileto, Pablo envió un mensaje a Éfeso, desde Mileto a Éfeso, para convocar a los presbíteros de la iglesia. Pablo convoca a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. En el 28 les dice, en el versículo 28 les dice, cuiden de sí mismos
y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. El mismo Pablo nos dice que los presbíteros, acá la misma Biblia Católica Jerusalén dice que los presbíteros que mandó a llamar en Hechos 20:17 son los supervisores, son los supervisores. La misma Biblia latinoamericana nos lo está diciendo. Los ancianos son los pastores, que son los obispos, que son los diáconos, que son los evangelistas, los maestros. Eso quiere decir ancianos o pastores, que también va siendo lo mismo. Lo pueden leer católicos. Nuevamente se lo voy a decir en Hechos 20, en el capítulo 20, en el versículo 17, Pablo llama a los presbíteros. Ustedes lo pueden leer todo hasta llegar al 28. Ahí dice que le llama supervisores, o sea, obispos. Se está refiriendo al mismo grupo de personas, se está refiriendo Pablo. Y lo pueden leer nuevamente, católicos. Ustedes lo pueden leer en Tito 1, 5, 6 y 7, y ahí abajito la Biblia Jerusalén le da la explicación también. Yo creo que acá quien necesita el diccionario es otra persona, me parece a mí. Ok, entonces, amados hermanos, nuevamente les digo, Jesús no ordenó sacerdotes. Jesús ordenó, constituyó, es más la palabra, constituyó apóstoles. Los apóstoles que constituyó Jesús constituyeron obispos, diáconos, evangelistas, maestros, que realmente la Biblia dice en el libro de Hechos 14:23, dice ancianos, dice la Biblia también en griego, también dice que ancianos. Muy bien, pero quiero pasar porque él dijo muchas cosas que las anoté, pero bueno, creo que no las voy a refutar, sino me voy a pasar a otro tema. Entonces, muy bien, ustedes pueden leer, católicos, ustedes pueden leer Éxodos 19:6, dice, Dios le dice a todo el pueblo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Eso le dice Dios a toda la nación. Nuevamente, de entre toda la nación, Dios toma a una tribu, que es la tribu de Leví, y a esa le da el sacerdocio arónico. Muy bien, ahora son dos, ¿ok? Toda la nación es sacerdotes, pero de esa nación Dios toma una tribu para darle el sacerdocio que la Iglesia Católica le llama el sacerdocio ministerial. Eso es lo que existe. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede cuando viene Jesucristo. Voy a explicar este punto con la Biblia Católica acá, esta Biblia Católica, Biblia Católica, ¿cómo se llama? Latinoamericana. Muy bien, entonces vamos a ver en el libro de Hebreos 7:23 dice la Biblia Católica Latinoamericana, los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro, porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quita el sacerdocio. ¿Ok? No está disponible el sacerdocio ministerial, no está disponible. Ese únicamente lo tiene Jesús. Ok, Jesucristo, ¿quién es el que ofreció el sacrificio por nuestros pecados? Jesús. ¿Quién es la ofrenda? ¿Quién es el cordero? Jesucristo. Jesucristo es el sacerdote que se ofrece, el que ofrece el sacrificio, y al mismo tiempo él es también la ofrenda que está siendo ofrecida. Ok, ahora, ¿quién ofrece a Jesús? Él, nadie le ofreció a Jesús, nadie le ofreció a Jesucristo. Entonces Jesucristo es el sacerdote y él hizo un sacrificio perfecto. Por eso dice Hebreos 7:23, los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro porque siendo mortales no podían permanecer. Muy bien. Jesucristo, en cambio, permanece para siempre y no se le quita el sacerdocio. Voy a explicar eso. Les expliqué que Dios llama a toda la nación, todos son sacerdotes, pero de ahí toma una tribu para hacer el sacerdocio ministerial. Muy bien, excelente. Ahora,
¿Qué dice la Biblia católica? Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro porque siendo mortales no podían permanecer. Si Aarón no hubiese muerto hasta que vino Jesucristo, no hubiese habido necesidad de que se nombrasen muchos sacerdotes. Pero como Aarón fallecía, como Aarón murió, los hijos de Aarón tomaron el lugar del sacerdocio. Los hijos de Aarón murieron, entonces los hijos de Aarón tomaron el sacerdocio y así se sucedían el uno al otro. Ahora, ¿pero qué pasa cuando viene Jesús? Dice, Jesús en cambio permanece para siempre y no se le quita el sacerdocio. Ok, Jesús ya no muere. Jesús no muere, amados hermanos. Jesús hizo un solo sacrificio, él se levantó de los muertos, ya no muere. En el sacerdocio no se le puede quitar. No se le puede quitar el sacerdocio a Jesús, porque Jesús no es como Aarón. Aarón murió y sus hijos tomaron el sacerdocio. Murieron los hijos de Aarón y los hijos de Aarón tomaron el sacerdocio. Murieron los hijos de los hijos de Aarón y los hijos de los hijos de Aarón tomaron el sacerdocio. Con Jesús no sucede eso. Entonces Jesús no muere, nadie le quita el sacerdocio. Excelente. Ahora que les he explicado ese punto, vamos a pasar a otro punto, amados hermanos. En el libro de Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro? ¿Qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? Otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Acá nos está hablando de otro sacerdote, no nos está hablando a la usanza católica de sacerdotes, no. Acá dice, ¿qué necesidad habría de que se levantase? No, que se levantasen, no, sino que se levantase otro, otros no, sino otro sacerdote, sacerdotes no, sacerdote, según el orden de Melquisedec. Muchas gracias, Rodrigo, adelante. Ok, pasamos al tercer tiempo del Pater Mojica. Pater, ¿está listo? Adelante. Bueno, muy bien. Yo le voy a pedir el favor a nuestro amigo Berlin Reyes, porque está diciendo cosas contrarias a Cristo. Usted dice, Jesús no ordenó sacerdotes. ¿Por qué se inventa eso? O sea, eso es invento suyo, ¿sí? Lo contrario sí se puede demostrar y que se lo he demostrado, que él ordena sacerdotes. Y usted dice, Jesús no ordenó sacerdotes. O sea, esa es la lógica de ustedes. Inventan una frase que no es bíblica y hacen creer a los demás que tiene que ser así cuando Jesús en ningún momento lo ha dicho, ¿verdad? Usted lo que ha hecho es reafirmar los textos de que hablan del sacerdocio. Lo hablan muy claramente. En el texto griego Tito 1:5 dice presbíteros. Ahí dice presbíteros, ¿sí? Ahora, por ejemplo, anciano en griego es hieros. Anciano en griego es hieros, ¿verdad? Hablando digámoslo así, usted lo puede buscar, es hieros. Pero presbítero es el sacerdote. Luego no es algo de edad, sí, porque Timoteo era joven. Que nadie te menosprecie por tu juventud. 1 Timoteo 4:12. Luego ahí se cae eso genérico que usted quiere meter en el cerebro de todos y dice que ustedes católicos. También yo puedo decir en este momento a ustedes, hermanos separados, intentan luchar contra el sacerdocio de una manera enloquecida cuando los textos bíblicos les demuestran a ustedes pues lo contrario. Pero ahora vamos a mirar lo siguiente, ¿verdad? Ahora, usted cita Hechos 20:17. Claro, no que Pablo manda llamar a los presbíteros de Éfeso. Y después, hay más adelante, en el versículo 28 les dice pastorear. ¿Pero quién es pastorear? Los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Ahora, usted tiene que aprenderse algo muy claramente. En la iglesia católica, que es la iglesia que Cristo ha fundado,
el sacerdocio es uno solo, el de nuestro Señor Jesucristo, participado en el caso de mi obispo que se llama José Libardo Garcés Monsalve, el sacerdocio de Cristo en José Libardo Garcés Monsalve, en el carácter del episcopo, primer grado del sacerdocio. Segundo grado del sacerdocio, el presbítero o el sacerdote, ¿sí? El presbítero. Entonces, en el caso de Carlos Mojica, el sacerdocio de Cristo está en Carlos Mojica. Luego, el diácono, está el diácono Carlos, es otro tocayo mío. Está el sacerdocio de Cristo en el orden del diácono en Carlos. Luego, el sacerdocio en la iglesia es uno solo. Es uno solo. Y entonces, como es uno solo, el diácono puede bendecir y celebrar matrimonios, no puede hacer más, ¿sí? Pero lo hace el sacerdocio de Cristo en Carlos, que es mi tocayo. En el caso mío, ¿verdad? Cuando yo digo, yo te absuelvo de tus pecados, ese yo es de Cristo. Cuando decimos, y el Señor bendiga esta unión, en el caso del matrimonio, el que bendice es Cristo. Cuando el obispo celebra el sacramento de la confirmación, dice, le impone las manos y le dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Lo hace es Cristo porque opere operantis, es decir, que el sacerdocio de Cristo opera en la persona que se le dio el día de la ordenación por la imposición de las manos, ¿sí? Lo encontramos nosotros, hay textos bíblicos, los diáconos, hay una diferencia entre los diáconos, ¿verdad? Los 7 diáconos, ¿verdad? En el caso de Pablo, Hechos 13:2, si no estoy mal, ¿verdad? Que le impusieron las manos, ¿verdad? También hay una referencia poderosa en Gálatas 1:8, cuando dice, y es la gracia que se me ha sido concedida, Cefas, Santiago y Juan, ¿cierto? Cuando me tendieron la mano, miren, ahí habla de algo sagrado, ¿verdad? Luego el sacerdocio es uno solo en el orden del diácono, es uno solo en el orden del presbítero, es uno solo en el orden del episcopo. Luego el obispo es el que tiene la plenitud del sacerdocio, que es el sucesor de los apóstoles. Esa frase es de San Justino Mártir, que los sucesores de los apóstoles son los obispos y son los únicos que definen cuáles son los libros revelados, y eso lo dice San Justino Mártir. ¿Por qué? Porque los ministros por excelencia son los apóstoles. Luego, al morir los apóstoles, se acabó la autoridad que Jesús les dio. Eso es no creer en el poder de Cristo. Usted no cree en el poder de Cristo porque usted cree que cuando murieron los últimos apóstoles, ahí se acabó el poder de ungir los enfermos, el poder de perdonar los pecados, el poder de bendecir. Cuando murió el último apóstol Juan, ahí se acabó todo. Eso es quitarle a la palabra de Dios su autoridad suprema. Luego murieron los apóstoles, pues vienen los sucesores, ¿verdad? Yo le he leído los metropolitanos de la diócesis de Éfeso, se los he leído, San Timoteo, San Cayo, San Onésimo, Polícrato, Apolonio, Menofanto, Venecio, ellos todos son obispos, todos ellos son episcopos. También yo tengo acá muy claramente, para que usted se vaya para su casita esta noche a descansar, también tengo la lista de los metropolitanos de la diócesis de Antioquía, ¿verdad? La diócesis de Antioquía, que empieza con Pedro, después Evodio, después San Ignacio de Antioquía, y vienen así pues los sucesores, de tal manera que ellos son episcopos, y el obispo quiere decir en griego el que atalaya. Usted ha visto las cárceles, en las esquinas de las cárceles hay una torre, y arriba en la torre hay un guardia. Eso quiere decir el episcopo. El episcopo es el que atalaya. ¿El que atalaya a quién? Al pueblo de Dios. Y el obispo es el que tiene la plenitud del sacerdocio. Eso es teología sacramental, que no la tiene ningún pastor. Los pastores no tienen ningún poder sagrado. Los apóstoles no fueron enviados, los pastores protestantes no fueron enviados. A ellos nadie les impuso las manos. No tienen sucesión apostólica. No tienen historia en el siglo I, segundo, tercero y cuarto. Ninguno ha podido demostrar que la iglesia perseguida por el Imperio Romano es la pentecostal, es los bautistas, los calvinistas, los deformados, los triangulares, cuadrangulares. Ninguno de esos fueron perseguidos por el Imperio Romano. ¿Quién persiguió el Imperio Romano? La Iglesia Católica, y los
emperadores romanos encarnecidamente perseguían a los obispos de la iglesia porque ellos son los sucesores legítimos de los apóstoles. Luego, ¿quiénes son los ministros de la nueva alianza? Son los apóstoles, eso no cabe duda, pero entonces al morir los apóstoles se acaba ese ministerio, esas autoridades que Jesús les dio. No, eso continúa a través de los siglos. Y en la Biblia hay una diferenciación entre el sacerdocio común, que lo muestra usted en Éxodo 19:5, ¿sí? Ahí está, un reino de sacerdotes. Pero léase usted Levítico 16:32. En Levítico 16:32 dice, hará la expiación el sacerdote de manos ungidas. Luego habla de dos sacerdocios, el común y ahí está el ministerial. Usted me cita Hebreos 7:11. Sí, ahí dice cambiado el sacerdocio, cambia la ley, pero ahí no dice eliminado en ninguna parte, dice cambiado el sacerdocio. Pero yo le pido el favor que por favor usted lea muy bien, por favor, la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 1. Es que es muy claro, la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Dice de entre los hombres, ahí lo dice la Biblia de Jerusalén, es tomado de entre los hombres. La carta a los Hebreos, como le he dicho, refúteme esto, escrita 30 años después de que ya Cristo ascendió a los cielos. ¿Por qué el escritor de la carta a los Hebreos tenía esta preocupación de mostrarlo? Porque el sacramento del orden es para garantizar la justicia y la unidad del pueblo de Dios. En cuanto a administradores de los ministerios de Dios, como le dice el mismo apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, ministros de una nueva alianza. Luego, no encontramos en ninguna parte de la Biblia ninguna advertencia contra el sacerdocio de Cristo, ni de los sucesores de los apóstoles. En ninguna parte del siglo primero, segundo, tercero y cuarto, le doy ese chance, en ninguna parte encontramos ninguna advertencia contra los obispos, presbíteros y diáconos. No encontramos ningún adversario. Los fieles cristianos tenían muy claro la unidad y la comunión con la iglesia. Entonces, eso es muy importante que usted lo vea muy claramente y lo aprenda. Luego, el mismo Pedro, cuando dice, les escribo a ustedes presbíteros como yo, ese presbítero en plenitud es el episcopado. ¿Por qué? Porque los apóstoles tienen el sacerdocio en plenitud. Y luego los obispos, que son sucesores de los apóstoles, ellos tienen el sacerdocio en plenitud. Y luego ellos comunican el sacerdocio el día de la ordenación, con la imposición de las manos y la oración consagratoria y santo crisma. Tiempo. Gracias, Pater Mojica. Y entonces acabamos de terminar el tercer tiempo de cada uno de los exponentes. Vamos a pasar al último tiempo de 10 minutos para cada uno. Saludos a Betty Valenzuela, a Milka Mazariegos, a Juan Once, a David Mejía, el Torito de León, Guanajuato, José Fuentes, Esteban Ortega, al Califa Farid, a Jorge Huerta, a David Mejía, a Mari Peña, Católica Forever, a Raúl García, Jazmín Beltrán, David Mejía, Luis de Santiago, Apologético, Esteban Ortega, María Cortés y todos los que están conectados también a través del canal de Barragán Salvador, José Antonio Cáceres, María Cortés, Julio Marín, Pedro Guec, Rosa Isela Díaz de León y Alfonso Mancilla. Bienvenidos. Pasamos entonces, José Fuentes, pasamos al último tiempo, el cuarto tiempo de 10 minutos. Da inicio a este tiempo el señor Berlín Reyes. ¿Estás listo, Berlín? Listo, Rodrigo, por favor. Bueno, entonces, adelante. Muchas gracias, muy bien. Entonces le voy a pedir al señor Carlos Mojica que por favor nos dé las fuentes. ¿De dónde encontramos las fuentes que obispo significa sacerdote y que anciano también o presbítero también significa sacerdote? Le vamos a pedir por favor que nos dé las fuentes. ¿Qué diccionario es el que él está leyendo? Yo les di la fuente, señores católicos. Ustedes pueden ver el video, pueden retrocederlo y van a encontrar las fuentes que les di. Les di fuentes de la misma Biblia católica,
latinoamericana, yo les di fuentes, yo les cité la fuente, les dije dónde lo pueden encontrar, ustedes pueden ir a verlo también. También si ustedes buscan en su computadora, ustedes ahí pueden ir y escribir, por ejemplo, ustedes pueden escribir Hechos 20:28, Biblia en griego, logos, kalogos, y ahí les va a dar la cita inmediatamente y les va a dar, les va a dar la traducción también. Ustedes pueden buscarlos simple y sencillamente en Google. Pueden escribir, por ejemplo, Tito 1:7, griego, logos, kalogos, y ahí mismo les va a dar les va a dar en griego y la transliteración también a español, y lo pueden hacer así. Pueden buscar, ustedes pueden buscar Hechos 14:23, ustedes pueden buscar Hechos 20:17 y 28, ustedes pueden buscar Primera de Timoteo 3:1, ustedes pueden buscar Tito 1:7, y también lo pueden leer en la Biblia católica latinoamericana. Yo les he dado todos los datos donde ustedes pueden ir y darse cuenta e enterarse que obispo no es sacerdote, tampoco presbítero no es sacerdote. Ustedes lo pueden hacer por ustedes mismos. Les he dado los datos. Yo le pido al señor Carlos Mojica que también les dé los datos, que nos dé los datos, por favor. Nosotros queremos también saber esos datos. También acá tengo un diccionario también, y acá también dice que obispo también es, acá se los puedo leer, obispo de la gramática 1985, o episcopo, inspector, supervisor. Gramática 1985, episcopo, que es inspector, supervisor, vigilante. Eso es lo que dice acá este diccionario también. Entonces, ahí les he dado fuentes, señores católicos, les he dado fuentes. Yo no les estoy acá hablando, lero, bla, 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 y nomás así al aire. No. Ok, muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Estaba explicándoles acerca de Hebreos. Les estaba diciendo Hebreos 7:11, lo vamos a volver a repetir. Hebreos 7:11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Así la pregunta: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro, no, que se levantasen, no, sino que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según Aarón? Ok, se lo voy a traducir. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantasen con N al final? No, que se levantase otro ok, esto es plural, esto es singular, acá no es plural, es singular. Aprendan a leer. Singular. ¿Qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? No sacerdotes a la usanza católica, no, sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Ahora, Aarón, ¿cuántos sacerdotes eran Aarón? Muchos. Aarón, sus hijos, y etcétera. Ahora, ¿cuántos sacerdotes era Melquisedec? Se los voy a interpretar también. Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Ok, acá se los interpreto ahora. No, estos no. Estos Melquisedecs, así no se lee, señores. Sí, porque este Melquisedec, singular, de donde viene Jesús, no es plural, no, según el orden de Jesús, de Melquisedec. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote.
Sacerdote. Singular. Singular. Eso me gusta. Me gusta que estén aprendiendo. Singular. Sacerdote del Dios Altísimo. Excelente. Me gusta que ya aprendieron algo bueno acá. Muy bien. Ahora les vamos a enseñar también en Hebreos 7, 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ok, excelente. Dios llamó a Aarón. Muy bien, Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, ni tampoco Cristo. Aarón no lo hizo, él no se tomó esa honra, ni tampoco Jesús no lo hizo, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú, uno, nuevamente, eres uno, sacerdote, uno, para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces nos damos cuenta que alguien por ahí nos había engañado, nos había dicho sacerdotes, no, sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien, nuevamente, ¿cuántos sacerdotes? Cuando llama a Aarón, el Señor en Éxodo 28 dice, hará llegar a ti a Aarón y a sus hijos para que sean mis, en plural, mis sacerdotes, en plural. Pero cuando con Jesús dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, está hablando de singular. Excelente, me gusta. Muy bien, ahora les voy a nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo, les voy a leer nuevamente Hebreos 7, 23. Esto es como una obra de caridad que voy a hacer ahora nuevamente al explicarles Hebreos 7, 23. Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro porque siendo mortales no podían permanecer. Ya les expliqué, ¿verdad? Excelente. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quita el sacerdocio. Amén. Me gusta la Biblia católica, me gusta cómo explica bien claras las cosas, me gusta. Entonces, por esa razón, amados hermanos, Jesucristo constituyó a sus apóstoles, no eran sacerdotes, no. Cuando llama a Jesús, claramente dice sacerdote, sacerdote. Así le dice, sacerdote. Y usted lo puede leer en Hebreos 7:11, en la Biblia que les acabo de mencionar, griego, logos, logos, ahí mismo dice sacerdote. Dice a través del levítico sacerdocio, estableciendo el pueblo, porque sobre ello ha sido establecida ley, porque todavía necesidad según a la orden designada de Melquisedec, otro diferente ser levantado, sacerdote. Así lo dice, sacerdote. Muy bien. Entonces, por esa razón, si ustedes leen en primera de Timoteo, vamos a ver si puedo correr un poco. Primera de Timoteo 1:11 dice Pablo, le dice a Timoteo, del cual yo fui constituido predicador y apóstol, maestro de los gentiles. Pablo no dice que él fue constituido sacerdote, no, jamás de los jamases se le ocurrió eso a Pablo. En segunda de Timoteo, a ver acá rápidamente, déjenme ver. En primera de Timoteo 1:12 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, dice Pablo, verdad, no está diciendo mentira Pablo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo Jesús y maestro de los gentiles. Entonces, no hay ninguna ordenación sacerdotal. Gracias Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Listo, Berlin, ya has terminado tus 4 turnos. Pasamos al cuarto y último turno del padre o del pater Carlos Mojica. Pater, ¿está listo? Prenda su micrófono. Adelante. Bueno, muy bien. Es que no se dejen confundir de aquí de nuestro amigo Berlin, que dice como si estuviera, ¿me entendieron? Sí, tal cosa, así como
Hable conmigo, sí, o sea, se le olvidó que a mí no me puede confundir, ¿cierto? Ahora, miremos lo siguiente. El sacerdocio es uno solo, participado en el diácono, en el presbítero y en el obispo. Monseñor José Libardo, el diácono Carlos y el padre Carlos, tenemos el único sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, porque los sucesores de los apóstoles, por la imposición de las manos, se lo comunican a los presbíteros. San Hipólito de Roma, ahí está, San Hipólito de Roma, en sus homilías. Ahí está. Yo no creo que usted quiera ser más que San Hipólito de Roma. No creo. No sé, no creo que usted se atreva a tanto, ¿verdad? Eso lo dice muy claramente. Ahora, en la Lumen Gentium, en la Presbyterorum Ordinis, que son documentos de la Iglesia Católica, está la teología del orden sagrado, que es lo que yo acabo de decir, y en la misma Lumen Gentium y Presbyterorum Ordinis hay citas bíblicas del Nuevo Testamento y citas bíblicas de los padres de la Iglesia. Ahí usted las puede encontrar, ahí están todas las citas de que yo las he manifestado. Le tocaría a usted ponerse a estudiarlas, yo creo que usted va a leerlo, ¿verdad? Entonces, el sacerdocio es uno solo, en eso estamos de acuerdo, es que es uno solo. En Carlos Mojica opera el único sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Así no les guste a ustedes, pero así es, no es algo de, digámoslo así, de orgullo ni de preponderancia. Opera el único sacerdocio de Cristo que se da por la imposición de las manos. Ahora, fíjense, usted me pide citas, se las voy a dar. Vamos a mirar en el caso de San Clemente Romano, ¿sí? San Clemente Romano dice, y también nuestros apóstoles conocieron por nuestro Señor Jesucristo que habría de haber emulación por el episcopado. Por esta razón, con pleno conocimiento de lo que había de suceder, establecieron a los susodichos y dieron para lo sucesivo la norma de que cuando ellos murieran, otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Lo dice San Clemente Romano. Ahora vamos a mirar a San Ignacio de Antioquía. Dice, es necesario, por lo tanto, y eso es lo que ya hacéis, que no hagáis nada sin el obispo y que seáis sumisos también al presbiterio. Mire lo que dice ahí, que es el presbiterio, los sacerdotes en comunión y en unidad con el obispo, como si fueran a los apóstoles de Jesús, nuestra esperanza, en el cual seremos encontrados, supuesto que vivamos con él. Lo dice Ignacio de Antioquía. Después también el mismo San Ignacio de Antioquía dice, por cierto, los que pertenecen a Dios y a Jesucristo, estos están con el obispo, y los que se arrepienten y retornan a la unidad de la iglesia, ellos también serán de Dios y vivirán según Jesucristo. Ustedes no están en unidad con la iglesia ni con Cristo. Mira, aquí San Ignacio de Antioquía los está llamando pues a ustedes a la unidad, ¿cierto? Dice el mismo Ignacio de Antioquía, le estoy dando citas, que nadie haga ninguna cosa que sea importante con respecto a la iglesia sin el consentimiento del obispo. Ahora Eusebio de Cesarea dice, cuando llegué a Roma hice una lista de la sucesión de obispos de Roma hasta Aniceto. Habla de los sucesores. Dice, en cada ciudad hay sucesión y en cada ciudad hay una continuación en lo que proclamen la ley, los profetas y el Señor. Ahora Tertuliano dice, si aparece cualquier hereje que pretenda tener sus orígenes en el tiempo apostólico, de modo que parezca una doctrina entregada por los mismos apóstoles, porque eso dicen ellos, de aquel tiempo podemos decirles que nos muestren los orígenes de su iglesia. Ahorita usted me tiene que hablar del origen de su iglesia. Que nos muestren el orden de sus obispos en sucesión desde los comienzos, de tal modo que su primer obispo tenga como su autor y predecesor a uno de los apóstoles o de los hombres apostólicos que trabajaron codo a codo con los apóstoles, porque es así que las iglesias apostólicas transmiten sus listas. San Cipriano de Cartago, que a él le debemos, fuera de la iglesia no hay salvación. Esto es de San Cipriano de Cartago, pero aparte de eso, mire, él lo que dice, la iglesia es una sola y así como ella es una, no se puede estar a la vez dentro y fuera de la iglesia, porque si la iglesia está con doctrina del hereje novaciano, entonces está en contra del Papa Cornelio, pero si la iglesia está con Cornelio, con el Papa, el cual sucedió en su oficio al obispo de Roma, Fabián, mediante una ordenación legítima y al cual el Señor, además del honor del sacerdocio, mire lo que dice,
y al cual el Señor, además del honor del sacerdocio, concedió el honor del martirio. Entonces Novacia no está fuera de la iglesia, ni siquiera puede ser considerado como obispo, ya que no sucedió a ninguno, y despreciando la tradición evangélica y apostólica surgió por su propia cuenta, porque ya sabemos que quien no fue ordenado en la iglesia no pertenece a ella de ningún modo. Así hay muchos más. Y San Agustín de Hipona, ¿cierto? Él mismo dice, hay muchas otras cosas que pueden hacer con toda propiedad, que con toda propiedad permanezca yo en su seno entre la iglesia y la sucesión de los sacerdotes desde la misma sede de Pedro, a quien el Señor después de su resurrección, con rojo, encomendó la tarea de alimentar a sus ovejas, son 21:15 al 17, hasta el presente orden episcopal. Esto también me mantiene en su seno. Finalmente, el mismo nombre de católica, que no sin razón se aplica única y exclusivamente a esta iglesia, siendo que hay tantos y tantos y tantos herejes. Luego aquí encontramos que la columna vertebral es la sucesión apostólica, porque el ministro ordenado es el sujeto que precede a la acción, ¿verdad? Que la opera, pero ese sujeto tiene el único sacerdocio de Cristo. No se dejen confundir, el sacerdocio en la iglesia católica es uno solo, y eso lo dice la iglesia a través de todos los siglos. Luego el pastor no existe, el pastor no tiene fundamento bíblico. Ninguna iglesia que no tenga sucesión apostólica no es iglesia de Cristo, no la es. Luego el sacerdocio es necesario en la iglesia, porque es el ministro de los sacramentos. Es el ministro de los sacramentos, y en la Biblia encontramos que sacerdocio es igual a presbítero, es presbítero, ahí dice presbítero Charles, yo soy presbítero, el segundo grado del único sacerdocio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí es muy importante pues que nos demos cuenta de cómo intentan confundir la ideología protestante, queriendo ir en contra del único sacerdocio. Cuando los apóstoles murieron, ellos sucedieron sacerdotes, les dieron a otros el episcopado o el sacerdocio o el diaconado según la intención. El mismo Ignacio de Antioquía, por allá no sabemos que Ignacio de Antioquía recibió su sucesión apostólica del mismo apóstol San Pedro. Viene la sucesión apostólica de él mismo, que es que la comunicación por la imposición de las manos del único sacerdocio. Luego el pastorado no existe, el pastorado no es bíblico, no lo encontramos en ninguna parte de la historia, lo dice el mismo San Agustín. Y claro, lo dice Hebreos 7:11, surgiera otro sacerdote, pero es que en la iglesia católica se habla del único sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, en los 3 grados, que es el diácono, presbítero y el obispo. El episcopo es el que atalaya, el presbítero es un servidor y el diácono también es un servidor. Luego el diácono y el presbítero, en comunión con el obispo, ejercen el único ministerio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Nada sin el obispo, todo con el obispo en lo que atañe a la iglesia. Eso es muy claro. Luego no existe el pastorado, eso no existe en ninguna parte de la Biblia. Si me cita Efesios 4:11, se le cae eso, porque los pastores evangelistas dicen que son evangelistas, pero no creen en el evangelio. Creen es en Pablo, son paulinistas. Tienen que estar sujetos al episcopado de Timoteo, y hágame el favor y me refuta eso, porque el martirologio romano dice que Timoteo lo dejó, Pablo le impuso las manos, le dio el episcopado y lo dejó como obispo de Éfeso. Lo mismo hizo con Tito, le impuso las manos, le dio el episcopado y lo dejó como obispo de Creta. Luego, cuando usted me cita Efesios 4:11, tiene que saber que están sujetos al episcopado de San Timoteo. Y ya le nombré los metropolitanos de Éfeso. Y el primer metropolitano de Éfeso, el primer obispo, es Timoteo, después Cayo, después Onésimo. Onésimo es un obispo que saludó Ignacio de Antioquía cuando el emperador Trajano lo mandó llevar a Roma para el martirio. Por el camino se saludó con Onésimo, el tercer obispo de Éfeso. Entonces aquí encontramos muy claramente que la columna vertebral es el sacerdocio. La plenitud del sacerdocio se llama episcopado. El sacerdocio por plenitud, presbítero, y el sacerdocio por participación, presbítero, y el otro por participación se llama el diácono. Luego existe eso lo ha dejado Jesús, los apóstoles, y no existe el pastorado por ningún lado. Eso es falso, es un invento después de 1517.
antes no existían en ninguna parte del pueblo. Vale, Pater Carlos, muchas gracias. Hemos terminado los tiempos de los 4 tiempos que le correspondían a cada uno de exposición y refutación. Entonces, ahora vamos con la pregunta final. La pregunta tendrá 1 minuto de duración, la respuesta 3 minutos y la contrarrefutación a esa respuesta tendrá 1 minuto. Vamos a empezar con la pregunta de Berlin. Berlin, ¿estás listo? Sí, por favor. Bueno, adelante con tu pregunta. Gracias. Señor Carlos Mojica, ¿quién ofreció a Jesucristo como sacrificio al Padre por nuestros pecados? ¿Cómo? Perdón, vuélvamela a repetir, no lo escuché la primera palabrita. ¿Quién ofreció a Jesucristo como propiciación, como ofrenda para perdón de nuestros pecados a el Padre? ¿Entendió la pregunta, Pater? Pues está mal formulada, pero vamos a encauzarla. La puedo volver a formular si gusta. Adelante, Berlin. Jesucristo fue ofrecido al Padre como sacrificio para perdón de nuestros pecados. ¿Quién le ofreció? ¿Queda clara la pregunta, Cierto, Pater? sí. Tiene 3 minutos. Adelante, Pater. Él mismo se ofrece. Él mismo se ofrece. Y como dice la carta a los hebreos, no recuerdo en qué capítulo 10, dice que Él está ahora delante de Dios intercediendo por nosotros. Luego es Cristo el que se ofrece. Cuando nosotros, digámoslo así, actualizamos el sacrificio de Cristo, porque dice, hagan esto en memoria mía, y como dice 1 Corintios 11:23, cada vez que lo hagan, hágalo en recuerdo, ¿cierto? Cada vez que lo celebren. Luego, el que se ofrece es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo que se ofrece, como dice la carta a los hebreos, creo que en el capítulo 10, dice, ahí dice ahora, está ofreciéndose. Luego, el sacerdote, que es Cristo en la persona de Carlos, cada vez que celebra la Eucaristía o cada vez que se opera algún sacramento, todos los sacramentos obran la justificación y dan la gracia santificante por la pasión de Cristo. Luego, Cristo es el que bautiza. Cristo es el que confirma, Cristo es el que bendice a los esposos, Cristo es el que celebra la Eucaristía, Cristo es el que unge a los enfermos, Cristo es el que ordena a otro sacerdote. Sencillamente nosotros somos instrumentos, pero Cristo es el que se ofrece. Eso es lo magnífico de la teología sacramental. Perfecto, te quedan 1 minuto y medio, Pater. No, ya hay, gracias. Perfecto. Vamos a pasar con la contrarrefutación de Berlin Reyes. Tienes 1 minuto. ¿Estás listo? Sí, gracias. Adelante. Muy bien, excelente respuesta del señor Carlos Mojica. Jesucristo mismo se ofreció al Padre como ofrenda para perdón de nuestros pecados. Eso lo dice la Escritura. Ahora, Jesucristo hizo un sacrificio perfecto. O sea, ya no hay necesidad de que se hagan más sacrificios para perdón de nuestros pecados. Entonces, Jesucristo es el sacerdote, el mediador entre Dios y nosotros. Jesucristo. Por esta razón, ya no hay necesidad de que haya más sacerdotes ministeriales, porque el Señor Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Él es el sacerdote, Él es el que ofreció la ofrenda, que era al mismo tiempo Él, la ofrenda al Padre. Y por ese sacrificio perfecto de ese sacerdote perfecto es el que permanece hasta hoy, que sigue limpiando y redimiendo los pecados de los pecadores que se arrepienten y le piden perdón a Dios. Muchas gracias. Perfecto, Berlín. Ahora vamos con la pregunta del Pater Carlos Mojica. Prenda su micrófono, por favor. Bueno, muy bien. ¿Está listo? Leyendo los evangelios, que es el corazón de la Biblia,
En Marcos 6:13 dice, unan a los enfermos con aceite. Y en la carta del apóstol Santiago, que es posterior al año 60, dice, si alguno está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan. La carta del apóstol Santiago tiene unos 30, 40 años de diferencia de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Luego, con eso, ¿usted me puede decir de que sí habían presbíteros después de la ascensión de Cristo? ¿Y que esos presbíteros ungen? ¿Y que no es el pastor? ¿Me puede responder eso? Perfecto, gracias por su pregunta. ¿Queda clara la pregunta, Berlín? Sí, claro que sí. Bueno, tienes 3 minutos para responder. Adelante. Muy bien. Claro que sí. Yo ya he demostrado, les he dado fuentes a ustedes que presbítero es un anciano, no un sacerdote. Entonces, cuando dice Santiago, en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, dice la Biblia Reina Valera. Ok, ahora un anciano no es un sacerdote. Entonces acá está mandando a llamar a los ancianos y en Hechos 20:28 dice que son los presbíteros, los supervisores. Entonces a esos, usted lo puede leer en la Biblia católica latinoamericana. Hechos 20:17 dice Pablo llama a los presbíteros. En el 28 les dice, cuiden del rebaño en que Dios les puso por obispos, por supervisores. Entonces, cuando Santiago 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Se está refiriendo a los, nuevamente, a los obispos, que son los supervisores, etcétera. Voy a leer también Hechos 15:1 dice, entonces, si me da tiempo, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, a algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos. Subieron a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos que habían constituido los apóstoles. Nuevamente, señores, acá nos dice la palabra ancianos, que es presbíteros. Entonces, sí, los apóstoles nombraron ancianos o presbíteros, no ordenaron sacerdotes, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Perfecto, te quedan 45 segundos. Muy bien. Entonces vamos a la contrarrefutación del padre Carlos. Pater, ¿está listo? Sí, claro. Gracias. A ver, fíjense que ahí miren nada más la que dice la etiqueta, presbítero Charles. Yo soy presbítero o sacerdote. En ninguna parte de la Biblia del siglo I, segundo, tercero, hasta el cuarto le doy chance, en ninguna parte nadie dice que presbítero es diferente a sacerdote. Nadie lo dice. Nadie lo dice. Usted, Berlín Reyes, tiene un grupo que dice destruyendo el catolicismo, ¿sí? Y que destruyendo el catolicismo, usted luchando contra algo que es real, que es bíblico, que es histórico, y no tiene nada más que ir en contra del sacerdocio. Cuando el sacerdocio es el mismo presbiterado. Ahora, si dice Marcos 6:13, es una orden del Señor, unan a los enfermos con aceite. Y la carta del apóstol Santiago dice que son los presbíteros los que lo ungen con aceite, no es el pastor. Por ahí una vez un pastor en un debate dijo que él ungía a los enfermos con aceite. ¿Cómo lo puede hacer él si él no tiene el sacerdocio? El sacerdocio presbítero que existe. Muchas gracias, Pater Charles. Y bueno, este debate duró en total 1 minuto 39 segundos. ¿Qué? 1 hora 39 minutos. Ahora pasamos a la despedida. No se trata nada del debate y tendrán pues su tiempo para su despedida. Adelante, Berly, con tu despedida.
Muy bien, bueno, realmente para mí ha sido un gran placer estar acá en este canal Apologeta Emmaús, con el señor Carlos Mojica y con Rodrigo Calvo. Quiero darles las gracias a ambos. También quiero decirles a los oyentes de esta página, de esta transmisión en Apologética Emmaús, que Dios les bendiga. Gracias por estar acá, gracias por su atención, gracias por su sintonía. También a los que verán o están viendo por medio del canal de Rodrigo Calvo, igualmente también Dios les bendiga. A los hermanos que también están ahora conectados en el canal del hermano Salvador Barragán, también Dios les bendiga. Muchas gracias y sigamos para adelante. Así, nuevamente, me siento muy agradecido de haber estado acá con ustedes. Les agradezco mucho y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Adelante, Rodrigo. Gracias, Berlín. Y ahora pasamos con la despedida del presbítero Carlos Mojica. Adelante, Pater. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Rodrigo, por moderar este debate. Muchas gracias, Berlín Reyes, por su participación, que le pague. Y pues un saludo muy especial para todos los que nos han visto en este en vivo. Un saludo para todos. Que el Espíritu Santo nos muestre dónde está pues la verdad y ahí seguir esa verdad. Muchísimas gracias. A la vez los invitamos mañana. Tenemos a las 7:30 hora Colombia, junto con Betty versus Salvador Barragán, y creo que Eduardo Gutiérrez, sobre el tema del canon. No se lo vayan a perder, que va a estar muy interesante, va a estar muy bueno. Pues va a ser mañana. El próximo jueves tengo un debate con Cristian Josué IV, sobre cuál es la iglesia que Cristo fundó. Entonces, les invitamos y a la vez agradecemos a todos los que nos han visitado en este canal. Es su casa, Apologética Emmaús, y seguimos pues en este camino en unidad y comunión con la Iglesia Católica. Muchas gracias. Gracias a usted, presbítero Carlos Mojica, por prestar su canal para este debate. Y bueno, invitamos a todos, tanto en el canal de Salvador Barragán como en mi canal y en el canal del presbítero Carlos Mojica, Apologética Emmaús, a que si les gustó el debate, le den like y lo compartan, porque compartiendo también están evangelizando. No siendo más, les deseo feliz noche para todos, que el Señor los bendiga y que viva Cristo Rey. Bye, bye. Muchas gracias, hasta luego.